Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a el repaso de la lección de la escuela sabática del primer trimestre del año 2017. Hoy día vamos a hablar de la lección número 1, el espíritu y la palabra. Ok, gracias por escuchar este repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros a través de este medio electrónico. Te suplicamos que nos acompañes en oración. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar a través de estos medios electrónicos contigo, a través del estudio de la Biblia, a través de la escuela sabática. Te suplicamos que esta lección nos pueda dar la suficiente confianza en que tu revelación es parte de nuestras vidas, es uno de los elementos elegidos por ti para que estemos más cerca tuyo, más cerca de la salvación. Gracias, Señor, por escucharnos. Cuida al joven, a la señorita que nos escucha, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña que nos escucha en este repaso de la lección, donde sea que se encuentre. En el nombre de Jesús, amén. Mi amigo, mi amiga, hoy día estamos empezando ya el año 2017 para poder estudiando la Biblia a través de la lección. El título de la lección es El Espíritu y la Palabra. Como tú sabes, en este trimestre vamos a estar estudiando el ministerio del Espíritu Santo tal cual se revela en las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? ¿Qué significa redarguir? Redarguir tiene que ver con el acto de ir en contra de los argumentos de una persona. ¿Ok? Es como cuando tú decides corregir a alguien. Entonces está hablando de varias cosas. Está hablando aquí de no solamente del tema de ser una persona que corrige, sino que no solo corrige, sino ayuda a que a través de evidencias o pruebas la otra persona se corrija. Interesante, ¿verdad? Esto es bien interesante, bien interesante. Pero bueno, para eso nos prepara la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad de la palabra de Dios? Es que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Y quién nos trajo la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios nos trajo, fue traída por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando vemos en la Biblia cómo es que Dios se muestra al profeta, encontramos que el profeta tiene varios cambios, ¿no? Se eleva las fuerzas, solo el profeta puede ver la revelación, los demás no lo ven. Incluso el profeta hasta puede llegar a tener fuerza sobrenatural durante la visión. Entonces, uh, ¿cómo se llama este proceso? Este proceso se llama revelación. ¿Ok? Y la revelación es el acto divino por el cual Dios se muestra. ¿Sí? Muestra su voluntad. Y Dios no muestra en la primera visión, en el primer sueño, no muestra todo su plan. Va mostrando poquito a poquito, ¿ok? No es que muestra toda la revelación, toda su voluntad en la primera, no. Va mostrando de a poquitos, ¿sí? Esa es la idea. Va mostrando de uno en uno, poco a poco, de forma que conforme se va avanzando en la experiencia de la revelación a lo largo de la vida, el profeta va construyendo toda una idea de poco a poco, ¿ok? Entonces cuando Dios se revela es como que Dios abre la cortina, quita el velo, ¿ok? Ya no te es oculto, ya tú, el profeta, empieza a entender cuál es el plan y el propósito de Dios, ¿ok? Y ahí hay algo bien interesante, ¿eh?
Dice 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué es más segura? Porque Dios la reveló, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que la profecía no es de interpretación privada? Es que no vamos a interpretarla como nosotros deseamos, sino que la profecía tiene que ser interpretada a la luz de la misma revelación. ¿Recuerdas que te dije que Dios va mostrando de ladrillo en ladrillo, de poquito en poquito? Entonces, esos poquitos tienen que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para que la profecía se entienda. ¿Ok? Entonces, no es un acto privado. La interpretación, la revelación no es un acto de un profeta que se le ocurrió, como muchos dicen. Sí, no, esa, la Biblia, ¿quién la habrá escrito, no? ¿Quién la habrá atraído? ¿Quién habrá sido? No, de repente viven engañados los cristianos. Y no es así, sino que esto es un argumento satánico. ¿Para qué? Para que tú dejes de estudiar tu Biblia y entonces estés lejos de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de la Biblia que Dios te muestra su voluntad. Entonces, esto, Dios se revela, eso se llama revelación. Luego tenemos la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, para darle una unidad fundamental a la Escritura. ¿Ok? A ver, 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es como que Dios le sopló. Y cuando Dios sopló a Adán vivió. ¿Te acuerdas? Y cuando Dios sopla a los profetas, ¿qué cosa reciben? La palabra de vida. Por eso es que la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios sopla al profeta su palabra, o sea, lo inspira, y esa palabra trae vida. ¿Sí? Deuteronomio 18:18 nos dice, el profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso es, pues, ¿qué cosa? El acto de la inspiración. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, dice Miqueas 3:8, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mis amigos, mi amigo, mi amiga, tenemos pues el otro acto. ¿Cuál es el otro acto? El primero fue la revelación, Dios se revela. Después viene la inspiración, es decir, Dios prepara al profeta para poder, ¿qué cosa? Para poder entender la revelación y poderla transmitir. ¿Ok? Ojo, ojo. Primero Dios se muestra y segundo Dios prepara. Los dos son actos divinos. Dios prepara al profeta para que el profeta pueda entender la revelación y pueda transmitir la revelación. Y la revelación se transmitía de diferentes formas, ¿no? Podía transmitirse a través de un acto, como lo hizo Ezequiel, poniéndose un yugo. Puede transmitirse a través de un escrito, como lo hicieron los autores bíblicos. Puede transmitirse de manera oral, porque hay muchos profetas en la Biblia que nunca escribieron nada. ¿Ok? Puede hacerse a través de un análisis documentario, como lo hizo Lucas. Entonces, muchas partes de la Biblia son un resultado de la revelación sobrenatural directa de Dios. No todo en la Biblia fue revelado de esa manera. A veces Dios usó a escritores bíblicos y su investigación cuidadosa personal de las cosas y su uso de los documentos existentes. ¿Ok? Y ahí tenemos el ejemplo de Lucas. Lucas 1:1 al 3, por ejemplo.
Entonces, como quiera, lo que Dios desea es que tengamos el pueblo, la mayoría, sus hijos, un escrito, ¿sí? Una suerte de libro, que es la Biblia, para poder entenderla, estudiarla y entender la vida, entender a Dios. ¿Ok? El conflicto de los siglos, página 10, dice: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. ¿Ok? Eso se llama inspiración. Ahora avanzamos al día martes y encontramos que la palabra de Dios es fidedigna y merece plena aceptación. ¿Ok? Nosotros, con nuestra inteligencia finita, querer juzgar o querer entender plenamente todo lo que se escribió a lo largo de más de 1000 años, pues ahí vamos a fallar. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice, a ver, abre tu Biblia en Éxodo capítulo 20, verso 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, dice Éxodo 20, 16. Y luego tenemos a Hebreos capítulo 6, verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente, mi amigo. Dios no miente. Y Dios es llamado el Dios de la verdad, ¿sí? En tu mano, que dice Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios no miente. Dios ha hecho que esta palabra, la palabra de Dios, llegue a nosotros de manera fidedigna, ¿sí? Fidedigna. Entonces, recuerda lo que dice Salmo 17, Juan 17:17, ¿no? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ahí tenemos, mi amigo, mi amiga, que Dios ha intervenido de manera escrupulosa y cuidadosa para que nosotros tengamos un libro fidedigno. ¿Ok? Dios nos ha dado una palabra viva y poderosa y más cortante que una espada de dos filos. Entonces hay muchos que cuestionan lo que dice la Biblia: la semana de la creación en 7 días literales, en 6 días literales, el diluvio, ¿ok? El nacimiento de Jesús. Muchos están dispuestos a cuestionar la Biblia, pero ya sabemos que la Biblia fue traída por el Señor mismo, por el ministerio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no queda ahí, sino que la obra importante del Espíritu Santo es ahora la de que tú y yo entendamos. ¿Ok? Una cosa es Dios se reveló, luego Dios inspira al profeta para entenderlo, y ahora que una vez que quedan escritos, ¿sí?, la Biblia, tú y yo, que no somos profetas, debemos entender lo que dejaron los profetas. Y entonces ahí también aparece el Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender, ¿qué cosa? Las Escrituras. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Muchas personas no van a entender la Biblia, sino que la van a ver solamente como un libro más. Pero cuando el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos guía a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, y eso te va a dar felicidad, ¿sí? Felicidad. En 1 Corintios 2, 13 y 14 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? El estudio de la Biblia, para el estudio de la Biblia se necesita la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ok? Lo que el Espíritu trae
a la vida está en armonía con la verdad ya proclamada en la Biblia. Ok, si mis opiniones están en contra de lo que dice la Biblia, pues yo depongo mis opiniones, dejo mis opiniones, abandono mis opiniones y acepto la revelada palabra de Dios. Ok, entonces hay una reunión, una unidad entre el ministerio del Espíritu Santo y la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Y en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque hay vida en la sagrada de Dios, en la palabra de Dios. Hay vida porque Dios es quien inspira la vida. Dios es vida y su palabra trae vida. Cuando tú te enojas y te molestas, con tus palabras puedes hacer sentir mal a la gente. Y también con tus palabras puedes hacer que la gente se sienta mejor. Imagínate cuánto más poderosa es la palabra de Dios, que puede dar vida, ¿ok? Puede dar vida. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda para que tú y yo, a través de un proceso maravilloso, podamos entender la palabra de Dios, ¿ok? Así que no juzguemos la palabra de Dios, no nos erijamos como jueces de la revelación, no es nuestro rol, no es nuestro papel, sí, más bien valoremos la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Que Dios te cuide, que Dios te ayude. Acompáñame con una oración final. Querido Señor, gracias por tu hija, por tu hijo que nos escucha en este video. Ayúdalo, Señor, ayúdala para crecer cada vez más en gracia, para crecer más cerca de ti, Señor, y para que hagamos de la Biblia nuestra herramienta constante, Señor, y viva y eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, si te gustó este repaso de lección, por favor compártelo a través de tus redes sociales. Puedes darle like al video y puedes hacerte seguidor de nuestra página en Facebook. Puedes buscarnos como Iván Malabarca en el Facebook y también puedes hacerte seguidor de nuestro canal de videos en YouTube. Puedes buscarnos como Iván Malabarca en YouTube también. Dios te bendiga, un gran abrazo a la distancia y que tengas una linda semana, una feliz semana, y saludos para ti en estos nuevos días de este año 2017.